Definitivamente estamos llegando al final de la carta a los Colosenses, pero no quisiera que llegáramos al final de cualquier manera, sino que realmente estemos conectando esto con lo que Dios realmente espera de nosotros. Necesitamos de su ayuda para que estos últimos sermones no se conviertan en algo legalista, sino que realmente estemos viendo esto cómo conecta con la grandeza de quién es Dios. Así que ora junto conmigo para pedir al Señor que este tiempo y su palabra logre ese propósito de conformarnos a una vida en donde Cristo es suficiente. Lo que esperaba Pablo al escribir a los Colosenses, por ejemplo, acerca de las cosas prácticas en su vida, era que Cristo fuera exaltado como suficiente. Cuando tenemos esposos que aman bien a sus esposas, cuando tenemos esposas que someten a sus esposos, cuando tenemos hijos en sujeción y también padres que aman a sus hijos, no solamente queremos personas bien portadas. Esto refleja la gloria de Dios. Y de esa manera la sociedad es transformada al ver cómo la gloria de Dios impacta la vida de los que creen, no cuando los que creen viven una vida igual a la de las demás personas. El propósito de la santificación y la coherencia de nuestra fe a que Cristo es suficiente es que Cristo es exaltado. El propósito principal por el que fuimos creados, Él es exaltado. Así que oremos para que Cristo sea exaltado entre nosotros, comprendiendo tal vez temas que no son muy pertinentes a todos particularmente, pero que sí son parte de nuestro compromiso cristiano en todo lo que hacemos. Oremos al Señor. Señor, gracias por tu palabra, gracias por el día de hoy. Gracias porque tú fuiste el que diseñaste que hoy escucháramos este texto y tú estás bajo todo el control y tu palabra será suficiente hoy, desde el tema que sea, para transformar, para impactar, para instruir, para llevarnos a hacer lo que tú deseas que hagamos, a gozarnos también en ti. Señor, bendecimos este tiempo, te ruego por mí, Señor, y sobre todo te ruego por ese rol de padres, ese rol de hijos que tú nos estás llamando a vivir conforme a tu palabra y que podamos ser esa familia, esa iglesia, ese pueblo que refleja realmente tu imagen en los aspectos prácticos para que el mundo crea. Señor, te lo ruego, que eso sea una realidad entre nosotros y te ruego por tu palabra para que lleve a cada una de las personas que estamos aquí a conformarse a tu imagen, Señor, que Cristo sea exaltado en el corazón, en la mente, en las emociones de cada uno de los que estamos en este lugar, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. El texto de hoy está siendo parte de esta instrucción en donde, como les decía, el propósito de la carta es que Cristo sea suficiente en la vida de los colosenses. Y a partir de allí, entonces Pablo está conectando. Si Cristo es suficiente, entonces eres un esposo que ama así. Si Cristo es suficiente, eres una esposa que se somete así. Y en este caso vamos a ver algo a partir del versículo 20, en el capítulo 3. Van a ser esos dos versículos, 20 y 21. Vamos a leer el texto. Dice la palabra de Dios, Colosenses capítulo 3, versículo 20, dice: hijos, sean obedientes a sus padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. Y pensando en esto, pensando en esta afirmación de este texto, recuerdo algunas estadísticas que estuve viendo acerca de la realidad económica de nuestro país, de Colombia. Estaba viendo un artículo de La República que se publicó en el 2021, si no estoy mal, y ellos estaban analizando un poco acerca de cómo el divorcio afecta a la economía de Colombia. Más o menos un porcentaje, para ser un poquito más exacto, dice que el nivel de divorcio, decía este titular, es un porcentaje que se registra en 100.000 habitantes en el país, y según los datos de Supernotariado, ese nivel está siendo contado, el nivel de divorcio está siendo contado teniendo en cuenta esa cifra. La cifra fue contada desde la fecha del 2012 y diciembre del 2021, o sea que se registraron
601.103 matrimonios, de los cuales 214.266 fueron divorcios. Entonces, la conclusión de esa cifra es que por cada 3 matrimonios se dio un divorcio en Colombia. Y en este periodo solamente. Entonces, el promedio de divorcio en Colombia del periodo del 2012 al 2021 fue el 26.98%, lo cual esto ubica el nivel de divorcio en Colombia por un nivel mucho más alto del promedio en la región. Y la pregunta es, ¿esto qué implicaciones tiene en la economía? Bueno, más divorcios implican también menos hijos. Se ha aumentado el divorcio y se ha disminuido la natalidad. Ese era el título grande. Entonces, si tú te divorcias en las primeras etapas de tu matrimonio, pues obviamente no tienes hijos. Si no tienes hijos, entonces no hay fuerza laboral. Si no hay fuerza laboral, entonces eso impacta la economía. Y así hay muchos impactos que vemos a lo largo de todo lo que tiene que ver con lo económico y la familia. Y quise tener esta introducción porque cuando nosotros hablamos de que Cristo sea suficiente, no solamente estamos hablando de que Cristo debe ser suficiente en nuestra espiritualidad. El propósito de Pablo es que cuando él habla de la supremacía de Cristo a partir del versículo 1 del capítulo 3, él dice: por tanto, si has resucitado con Cristo, busquen estas cosas. Porque el deseo de Pablo es ver un cristianismo activo, un cristianismo real. No ese cristianismo falso en donde nosotros somos personas creyentes, pero nuestros matrimonios, nuestros roles, nuestras familias siguen igual. Creo que esto es lo que realmente está haciendo tanto daño al cristianismo, que no somos relevantes por nuestro testimonio. Matthew Henry decía que las epístolas que se preocupan más por exhibir la gloria de la gracia divina y magnificar al Señor Jesús son las más detalladas en enfatizar los deberes de la vida cristiana. Vuelvo a repetir, las epístolas, o sea, las cartas, que se preocupan más por exhibir la gloria de la gracia divina y magnificar al Señor Jesucristo, son las más detalladas en enfatizar los deberes de la vida cristiana. Lo que quiere decir Matthew Henry es que si nosotros realmente queremos vivir una vida para la gloria de Dios, tenemos que ser coherentes. Si nosotros realmente queremos vivir para el propósito que Dios quiere que nosotros vivamos, nosotros debemos estar más preocupados por nuestra espiritualidad práctica que por nuestra espiritualidad de hábitos religiosos. Necesitamos ver cómo está nuestra vida práctica, porque realmente lo más fácil es que le pase a nuestra vida lo que le pasó a los colosenses. La carta a los colosenses no empieza diciendo que los colosenses no sean creyentes. La carta a los colosenses es una celebración al inicio de que ellos han creído. Pero lo más fácil para un creyente es volverse un religioso, volverse un legalista y desconectar la vida realmente de Cristo de su vida real. Y por eso el primer indicador de la espiritualidad es tu relación con tu esposo, con tu esposa, tu relación con tus padres, tu relación con tus hijos. Entonces, si has nacido de nuevo, busca que las cosas de arriba tengan que ver con tus cosas de la tierra. Es como si Pablo estuviera diciendo eso. Y por eso es tan importante que en la iglesia estemos hablando de todas estas cosas. No es lejano de ninguno. Si no eres padre, no es lejano lo que hoy vamos a hablar de los padres. Si todo lo que nosotros somos fue creado en Cristo, si todo lo que nosotros hemos sido ha sido inspirado en Él, entonces cada aspecto que Dios diseñó de la vida práctica le glorifica y nos lleva a Él. Si nosotros queremos vivir una vida para la gloria de Dios y conocer su grandeza, tenemos que verlo en la práctica. Así que si has conocido de nuevo a Cristo, hoy vamos a entender que el título del sermón es Padres e Hijos como a Dios le agrada. Así que si hay algo que tú hoy debes recordar es que si has nacido de nuevo en Cristo, debes de vivir roles de padres e hijos como agrada al Señor. Y hoy nos vamos a dar cuenta que no solamente vamos a hablar acerca del rol del papá y del hijo, sino que como iglesia, como pueblo, Pablo está hablando a todos. Esta carta no está pensada solamente en que Pablo hable a los padres y a los hijos, sino que si realmente nosotros hemos conocido a aquel que creó todas las cosas en Él, nuestro propósito como iglesia es cultivar esposos, cultivar
esposas, cultivar padres y cultivarnos a nosotros mismos como hijos o padres futuros que puedan reflejar la gloria de Dios. Entonces, necesitamos entender que todas estas implicaciones prácticas, si nos ayudan a conectar con la gloria de Dios, son nuestra responsabilidad. Necesitamos ver las implicaciones directas de nuestro cristianismo en la vida práctica. Y por eso esto vamos a verlo en 3 puntos importantes, y es que los hijos deben obedecer a sus padres. El segundo punto va a ser que los padres no deben exasperar a sus hijos. Y el tercer punto va a ser que confiando en Cristo nosotros podemos ser padres e hijos para la gloria de Dios. Y esto glorifica al Señor de tal manera que hace parte importante de lo que Pablo también pensó para los colosenses y que ellos pudieran vivir en la supremacía de Cristo. Y hoy vamos a ver por qué para todos nosotros es importante ser padres e hijos para la gloria de Dios. ¿Por qué para ti, aún que estás en ese rol, que tal vez no piensas ahora ser papá, tal vez estás lejos de tus padres, no sé cómo esté tu relación con ellos, no sé si estés teniendo una muy buena relación con tus padres o tienes una buena relación como padre? Lo que dice la palabra de Dios es que ser padre e hijo para la gloria de Dios le glorifica y debe ser un deber cristiano que tú persigas como uno de tus valores prácticos para su gloria. Entonces, entendiéndolo así, el primer punto está claramente en el versículo 20. Dice la palabra de Dios en el versículo 20: hijos, sean obedientes a sus padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Hijos, sean obedientes a sus padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Y vamos a ver un poco de qué se trata esto. R.C. Sproul decía que una clara característica de la cultura secular, la cultura no creyente, es que está claramente marcada por una desobediencia de los hijos a los padres. ¿Por qué es tan importante que la iglesia entienda la importancia del rol de los padres e hijos? La sociedad no lo ve como algo importante, y si la iglesia quiere manifestar al mundo lo que Dios es, probablemente no va a poder hacerlo a través de predicación directa. Hace poco veía un mensaje de una persona que estaba explicando, un pastor, cómo él trataba a los testigos de Jehová. Él decía: tengo todos los argumentos acerca de la deidad de Cristo. Los testigos de Jehová no creen en que Cristo sea Dios, sino más bien un profeta. Entonces él dice: yo tengo todos los argumentos, pero ellos están en una nube de tinieblas, ellos no van a entender ese argumento. Yo lo que quiero que ellos entren no es en una discusión, sino que escuchen el verdadero evangelio. Yo les vuelvo a predicar el evangelio. Eso mismo pasa con el mundo, eso mismo pasa con nosotros. Nosotros, en muchas de las ocasiones en las que estamos, muchas de las personas que nos rodean están en una puerta en un mundo de oscuridad. Y los cristianos necesitamos encarnar el evangelio en todo lo que nosotros somos. Y una manera en la que Dios claramente muestra su gloria es a través de la familia. A través de la familia. Todo lo creado nos muestra su gloria. La palabra de Dios dice como una orden, es una orden para los creyentes: hijos, sean obedientes. Y cuando la palabra de Dios dice sean, es porque es una orden. Es de parte de Dios que reciben esta orden de ser obedientes. Y ahora lo que vamos a entrar a ver es qué significa para los hijos ser obedientes. En Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Una de las razones por las cuales los hijos deben ser obedientes es porque nacemos con una condición, y es que somos dependientes. Necesitamos ser obedientes porque necesitamos ser direccionados, y así como dice la palabra de Dios acerca de nosotros como necesitados de salvación, es que estábamos perdidos. Y eso lo vamos a ver durante este tiempo. La razón principal por que los hijos deben ser obedientes, deben escuchar el consejo de los padres, es porque están perdidos, porque necesitan guía. Paul David Tripp, que es uno de los autores más conocidos acerca de crianza, dice que muchas de las cosas que nosotros pensamos en este mundo son enemigas de la obediencia, porque hay mentiras flotando por toda la atmósfera. Todo el tiempo la sociedad nos está haciendo creer la mentira de la autonomía, la mentira de la autosuficiencia. Entonces, detrás de un niño en donde tal vez no quiere comer sus vegetales, tal vez ni siquiera los ha probado, pero se niega a comérselos,
Es porque la mentira de la autonomía le ha hecho creer que él no necesita obedecer a su padre para comer lo que su padre cree que es bueno. Simplemente él ha decidido, no quiero comerlo, y es porque él está creyendo, así esté muy pequeño y no sepa hablar, que él es autónomo y él puede tomar sus propias decisiones. No necesito obedecer a mi padre con la comida, yo soy autónomo. Y es una mentira. Entonces hay muchas cosas que Dios guarda a su pueblo cuando nosotros vivimos en el diseño que Él pensó para nosotros. Obedecer a los padres como hijos evita que nosotros creamos las mentiras de la sociedad. Cosas como, por ejemplo, la autosuficiencia. No necesito ser ayudado, ya estoy muy grande para que me digan las cosas. No necesito el consejo de mis padres, son anticuados, yo soy autónomo y puedo tomar esas decisiones. Pero resulta que lo que la palabra de Dios nos muestra es totalmente opuesto a eso. Cuando la palabra de Dios dice que obedezcamos a nuestros padres, dice que lo obedezcamos en todo. Y esto es una directriz clara. Y lo vemos desde el Antiguo Testamento, pero también vamos a ver que la palabra todo tiene unas limitaciones. Eso también es bueno. Para los obedientes por ley es fácil obedecer, pero a veces obedecemos aún más de lo que deberíamos obedecer, y eso también lo vamos a ver hoy. Pero desde el Antiguo Testamento vemos que para el Señor era muy importante que su pueblo entendiera este mandamiento de honrar a los padres. Deuteronomio 5:16 nos lo recuerda. Dice, honra a tu padre y a tu madre como el Señor tu Dios te ha mandado, para que tus días sean prosperados y te vaya bien en la tierra que el Señor tu Dios te da. Cuando Dios habló acerca de estos mandamientos, estaba pensando en bendecir a su pueblo, siendo los padres los encargados de instruir a sus hijos en el temor del Señor. Entonces, cuando las familias hay esta sujeción, cuando los hijos se someten a los padres, se garantizan la sabiduría natural que viene con el amor de los padres que le quieren cuidar, pero se supone que en el contexto del pueblo de Dios, los padres tenían temor de Dios y asimismo los padres querían guiarlos a Él. Entonces, es un mandamiento como una clara importancia de la estructura social de Dios. Así que no importa si vives o no con tus padres, tu papel como cristiano es que si has resucitado en Cristo, debes de vivir los roles de padre e hijo como a Dios le agrada, y puntualmente como hijo cultivar, aunque otros hijos puedan valorar la honra a sus padres, otros hijos puedan reconocer la importancia de la autoridad de sus padres, cultivar en otros el ejemplo de un hijo que se compromete con honrar a sus padres. Y la palabra obedecer es bien importante, porque la palabra obedecer no solamente está diciéndonos a nosotros haga caso. En el griego la palabra obedecer es tener en cuenta las palabras. Son tan importantes las palabras de mis papás para mí que yo hago lo que dicen esas palabras. Y miren la relación que Dios quiso poner en los roles familiares, que eran los más cercanos al humano, con Él. Todo esto refleja la forma en la que entre Él se relaciona en la Trinidad, y también la manera en la que Él espera que nosotros nos relacionemos con Él. Cuando para nosotros son importantes las palabras de nuestros padres y no solamente estamos obedeciendo a regañadientes, solamente por temor a la consecuencia o simplemente por darle contentamiento a estos señores que están suficientemente incisivos en algo, y yo realmente estoy conectándome con lo importante de sus palabras, yo aprendo a escuchar las palabras de una autoridad que quiere el bienestar para mí. ¿A qué se parece eso? ¿Es Dios nuestro máximo Padre? ¿Es Dios que quiere el bienestar para nosotros? ¿Es Dios quien ha puesto autoridades en su iglesia? Y cuando nosotros aprendemos a obedecer palabras que realmente están interesadas en nuestro corazón y lo hacemos con gozo, porque el Señor se glorifica en eso, nosotros también aprendemos a relacionarnos mucho mejor con un Dios que es nuestro verdadero Padre y que quiere lo mejor para ti. Entonces, ¿cómo te relacionas? ¿Y de qué manera impactan las palabras de tus padres en ti? ¿De qué manera como padre también tú estás pensando cómo tus palabras impactan en la vida de tus hijos? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Era tan importante para Dios que miren lo que decía Deuteronomio 21:18. Dice, si un hombre tiene un hijo terco y rebelde, que no obedece a su padre ni a su madre, y cuando lo castigan y si aún así no les hace caso,
el padre y la madre lo tomarán y lo llevarán fuera a los ancianos de su ciudad, a la puerta de la ciudad natal, y dirán a los ancianos de la ciudad: este hijo nuestro es terco y rebelde, no nos obedece, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán hasta que muera. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá esto y temerá. Esto lo hablamos también cuando estábamos predicando acerca de los 10 mandamientos. Estamos hablando de que para el Señor el punto de justicia clave y el orden social no eran las instituciones, era la familia. Era responsabilidad de los padres y los hijos criar a personas que iban a ser más adelante buenos ciudadanos. Tanto que un hijo desobediente era motivo de condena mortal, era una persona que ya no tenía solución social. Es una persona que no se somete a sus padres, no se va a someter a la policía, no se va a someter a la ley, no se va a someter a ningún lado, porque son las palabras de amor que quieren guiarle. Ezequiel 22:7 dice como una de las consecuencias graves del pecado en el pueblo de Dios, además de la idolatría, dice Ezequiel 22:7: en ti despreciaron al padre y a la madre, en medio de ti trataron con violencia al extranjero, y en ti oprimieron al huérfano y la viuda. Uno de los pecados más graves del pueblo de Dios es que delante de él, aún diciendo que eran el pueblo de Dios, despreciaban a sus padres, despreciaban el consejo de ellos, despreciaron su autoridad. Entonces realmente es bien grave cuando nosotros estamos despreciando a nuestros padres, porque estamos despreciando la autoridad que Dios ha puesto sobre nosotros. Por eso ser cristiano es obedecer a nuestros padres en todo. Así que hay que obedecerlos, escucharlos, atender a todo esto. Y todo el Antiguo Testamento y toda la historia de estas personas que vivían alrededor de esta enseñanza estaban acostumbrados a ver cómo sus padres podían aún hacer fuerza para que las personas, sus hijos, le obedecieran. Y aun cuando los hijos eran adultos, ellos tenían la potestad de seguir influyendo en sus vidas. Tal vez no se les mandaba la misma obediencia de cuando vivían con ellos, pero de todas maneras la honra del padre en las sociedades antiguas era muy, muy importante. Entonces necesitamos entender nuestras necesidades de ser pastoreados, de obedecer, de escuchar voz de autoridad, y Dios ha puesto eso primeramente en nuestros padres naturalmente. Segunda de Timoteo 3:2 dice: porque los hombres serán amadores de sí mismos, ávaros, jactanciosos, soberbios, desobedientes a sus padres, ingratos, irreverentes. Una de las características de los hombres de los últimos tiempos que están lejos de Dios son personas que desobedecen a sus padres. Interesante. Hemos naturalizado tanto que la autoridad de los padres es obsoleta, que para nosotros como cristianos obedecer a nuestros padres no es un valor. ¿Por qué? Porque la sociedad ha dicho que no es un valor, no es importante. El internet, la información que tengo y lo que yo he creído que es la verdad es lo importante. De resto, obedezco regañadientes a ellos, no les respeto, no tengo en cuenta sus palabras. Y eso es muy importante de reconfigurar como cristianos. Romanos 6:16 dice: ¿no sabéis que cuando os prestáis a alguno como esclavo para obedecer a esos esclavos, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, ya sea de pecado o para muerte, o de la obediencia para la justicia? Obedecemos a nuestros pecados, obedecemos a las cosas que nos esclavizan para muerte. Pero cuando obedecemos a las cosas que a Dios le agradan, obedecemos para justicia, obedecemos para reflejar la gloria de Dios. Así que si has nacido de nuevo, en Cristo debes de vivir roles de padres e hijos como a Dios agrada, porque eso refleja la gloria de Dios. Pero una pausa para ver qué es lo que significa la palabra todo. Necesitamos reconocer en primera medida su autoridad. Todas sus palabras son importantes, todas las palabras de los padres, estén equivocados o no, son dignas de tener como algo importante. ¿Por qué? Porque son los padres. Pero la palabra todo también tiene una excepción. La palabra todo nos dice que la palabra de Dios es la que determina cómo se definen cada una de las órdenes. Y la palabra de Dios tiene unos estándares, hay una autoridad, hay un estándar de autoridad en la palabra de Dios. Por encima de todo está Dios.
Entonces, cuando la palabra de Dios dice todo, también está hablando acerca de que se supone que esa directriz que Dios está dando a través de la vida de Pablo está enmarcada dentro del plano general de una familia que entiende que su primera prioridad es obedecer a Dios. Miren lo que dice Lucas 12:51. Jesús está diciendo a las personas que tal vez no entienden cómo su fe está trayendo entre ellos enemistad entre sus familias. Dice Lucas 12:51, ¿piensan que vine a dar paz en la tierra? No, les digo, sino más bien división, porque desde ahora en adelante 5 en una casa estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Lo que está diciendo Jesús aquí es que la fe puesta en Él va a traer diferencias. Entonces, ¿la Biblia se contradice? No, la Biblia no se contradice. La Biblia está diciendo, obedece a tus padres, pero también está diciendo, cuando sigas a Jesús vas a tener problemas con ellos y vas a tener que decidir seguir al Señor primero antes que obedecerle a ellos, si es que lo que te están diciendo es en contra de Dios. Entonces es claro que nosotros tenemos que tener en cuenta todo lo que Dios dice a través de los padres, pero si los padres están dando órdenes que contradicen las órdenes de Dios, entonces estamos llamados a desobedecerles y obedecer a Dios, así como decían los discípulos. ¿Es necesario pues que obedezca a los hombres antes que a Dios? Lucas 14:26 dice, si alguien viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, a su mujer, a sus hijos o a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Lo que está diciendo Lucas 14 no es que odiemos a nuestros familiares. Lo que está diciendo él es que nuestra obediencia a Él tiene que ser tal que parezca que nuestra obediencia a esas demás personas que son importantes es como si fuera odiarles. En comparación a la obediencia que tenemos a Dios, la obediencia que tenemos a nuestros padres es como si le aborreciéramos. Entonces les honramos y tenemos todo en cuenta de sus palabras, pero la palabra que más nos importa es la palabra de Dios. Y tenemos conciencia de que obedecer a Dios tal vez de determinada manera puede ocasionar dificultad en nuestro hogar, pero la verdadera obediencia es reconocer las palabras de nuestros padres, pero por encima reconocer la palabra de Dios y aún así honrarles. Es un desafío, seguramente es algo que no podemos hacer de forma práctica, pero en el Evangelio, y ya que Cristo es el perfecto Hijo que obedeció a su Padre en todo, entonces nosotros en Él también podemos hacerlo. Y ahora vamos a ver que ese tipo de sujeción nos recuerda la obra de Cristo en la que hemos creído. Así que hoy yo quiero preguntarte, ¿parte de los valores de ser cristiano para ti ha sido perseguir un buen rol de hombres y mujeres que reconocen la paternidad y ser hijos como parte de sus prioridades? ¿Promover las buenas relaciones entre padres e hijos? En Cristo debes de vivir rol de padre e hijo como agrada al Señor. Eso en cuanto a los hijos. Y necesitas pensar en eso. Tu hijo, ahí donde estás, ¿estás reflejando la gloria de Dios siendo hijo? Para ti ser cristiano es igual a ser un hijo como el que la palabra de Dios dice, que reconoce que Dios ha dicho sean obedientes a sus padres en todo. ¿Reconoces que ser así agrada al Señor? Que tu forma de adorar principalmente es con tu identidad. Eres un ser humano, pero después de eso eres hijo. Y la forma en la que más puedes reflejar la gloria de Dios es siendo un hijo como a Dios agrada. Tenemos desafíos con esto todo el tiempo. El segundo punto es, padres, no exasperen a sus hijos. Está claramente enfocado en el versículo 21. Dice, padres, no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. Y vamos a ver eso qué significa. Ese énfasis que vemos ahí es hijos que obedecen porque agradan al Señor, pero padres que no exasperan a sus hijos. La mayoría de los padres y educadores antiguos, como les decía ahora, golpeaban a sus hijos para buscar esa obediencia. Pero si hay algo que debe caracterizar a los padres que son cristianos, debe ser
el amor por la justicia que representa las leyes de Dios, pero también la gracia y el amor. Así como decía Paul David Tripp, ha sido para mí una instrucción el libro acerca de la crianza de los hijos, porque así como les contaba ahora en el versículo 10 del capítulo 19 de Lucas, ser un buen padre es reconocer lo que dice el Señor Jesús diciendo: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El rol de nuestro Padre Celestial es enviar a su Hijo a morir para encontrar a los hijos que se habían perdido. Entonces, como padres, muchos de nosotros estamos siendo padres que simplemente están tratando de cambiar la conducta. Muchos de los padres cristianos están tratando simplemente de llevar instrucción a la mente de sus hijos, enseñarles aún defensa de la fe contra las ideologías de este sector, y conozco muchos padres muy estudiosos alrededor de esto, buscando maneras de cómo le ayudan a entender al hijo que las cosas del mundo son malas, pero definitivamente lo que están buscando es cambiar la conducta, cambiar la mente. Pero Paul David Tripp dice en su libro que la primera motivación de un padre, y esto nos ayuda a todos, ustedes que no son padres, les sirve para sus relaciones en todo lado, en sus relaciones como esposos, en sus relaciones como amigos, en sus relaciones con ustedes mismos. La razón por la que los hijos hacen lo que hacen no solamente es porque quieren hacernos daño, en realidad esto es un principio para todos. Las personas no atentan contra nosotros y no pecan contra nosotros porque quieran decir: voy a hacer esto para hacerle daño a esta persona, específicamente voy a hacer esto para que éste se sienta mal. Muy pocas personas actúan así. Ni siquiera tenemos la capacidad mental para determinar que cada una de nuestras malas acciones tengan un destinatario. Lo que dice Paul David Tripp y lo que dice Lucas 19:10 es que la razón por la cual nosotros no hemos buscado a Dios es porque estábamos perdidos. Entonces, nosotros como padres, como hermanos en la fe, como buenos creyentes, tenemos que ver a la gente como gente perdida. Y si hay algo que nos va a ayudar como padres, es entender que el rol que ocupamos para llevar a los hijos a comprender las leyes de Dios es que están perdidos, que no están yendo hacia ellas porque no conocen el camino, porque creen que están en el camino correcto. Y asimismo, toda esta porción de Lucas está hablando acerca de la oveja perdida, de la perla perdida, y siempre nos recuerda que la razón por la cual el Señor viene es porque nosotros hemos estado perdidos. Asimismo, como padres, conociendo el estándar, asimismo como hermanos mayores, asimismo como hermanos en la fe, nosotros no debemos de ver a la gente: ah, qué pecador, ah, ahí va el que no pudo hacer esto, sino una conciencia de: está perdido. Está perdido, y tal vez tú no eres papá hoy, tal vez tú hoy no eres mamá, pero desde hoy tú te estás preparando para el compromiso de ser un buen padre. ¿Cómo tú te preparas con el compromiso de ser un buen padre? Cuando tú ves a alguien pecar, cuando tú ves a alguien caminando por el camino incorrecto, tú no le das un espaldarazo para felicitarlo, pero tampoco le miras desde lejos diciendo: ahí te estás equivocando otra vez, estás haciéndolo mal, corrígete. La mayoría de padres en nuestro contexto hacen eso. Lo que la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que hacer, al no buscar exasperar a los hijos y no desalentarlos, es buscar que ellos conozcan a aquel que puede guiarles, y que conozcan no a través de nuestra disciplina exigente, sino a través de nuestra compañía hacia la ley de Dios, que encuentren el camino en donde van a encontrar su verdadero Padre, su verdadera búsqueda. Cada búsqueda y cada una de las cosas que nos han hecho extraviarnos ha sido por la búsqueda de algo que solamente podemos encontrar en Cristo. Y nuestro rol como cristianos y como padres es ver el corazón. ¿Qué está detrás de un corazón perdido? ¿Qué está buscando mi hijo? ¿Qué está buscando mi hermano? ¿Qué está buscando mi papá mismo? ¿Qué están buscando? Y cómo nosotros somos el instrumento para decir: mira, creo que vas perdido, y quiero mostrarte dónde realmente están las respuestas. En dónde realmente vas a ser amado, en dónde realmente vas a encontrar valía, en dónde realmente están tus respuestas. La segunda parte, que habla acerca de la importancia y la parte en donde
el apóstol Pablo hace énfasis es que los padres no exasperen a sus hijos. Y la palabra exasperar tiene mucho que ver con lo que estamos hablando ahora. Es una palabra como que provoca, está buscando más bien estimular la molestia y el enfado y hacerles saber que las cosas están mal a la fuerza, o queremos hacer sentir el rigor del peso de lo que acaban de hacer. Lo que la palabra de Dios nos enseña a través de este texto es que efectivamente eso no produce nada bueno. Lo que produce aquí en el versículo nos indica, el versículo 21, no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. O sea, lo que está diciendo el texto es que cuando los padres son rigurosos y cuando están usando la fuerza, los hijos no quieren obedecer. O sea, lo que están tratando de conseguir con la fuerza, en realidad se va a volver en su contra. Se van a desanimar. Y la palabra desanimar es bien importante, porque un hijo desanimado, al final, aunque te haga caso lo que dijiste, su corazón está lejos de amar esas palabras. Ya no ama seguir a Dios a través de su padre, ya no ama atesorar lo que su padre le ha dicho, sino que simplemente lo hace por agradarle. El problema de corregir la conducta, el problema de responder solamente por la conducta, es que solamente estamos respondiendo superficialmente. Y no está siendo transformado nuestro corazón. ¿Qué quiere decir eso? También según Paul David Tripp, es que cuando la crianza, y aun cuando los hijos responden a su crianza, no desde el corazón, simplemente estamos creando gente que se porta bien, pero en su corazón no desea cambiar lo que le ha motivado a hacer las cosas. Y esto no solamente es como padres, también tengo que ser así como pastor, también tenemos que ser así entre hermanos. Cada una de las iniciativas pecaminosas de ustedes se puede rastrear en un aspecto del corazón. ¿Por qué terminamos pecando? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Porque hay algo en nuestro corazón que nos está diciendo, ahí vas a encontrar eso que estás buscando. Estamos deseando ser amados de alguna manera. Estamos deseando encontrar aceptación. Estamos deseando encontrar seguridad. Y nuestro corazón empieza a palpitar fuerte por aquellas cosas que nos dicen, aquí lo vas a encontrar. Pero lo que dice la palabra de Dios acerca de los padres es que la reprensión no nos va a alejar acerca de nuestros afectos. La mayoría de veces solamente vamos a cambiar la conducta, pero no vamos a llegar al punto más importante, y es los afectos del corazón, que hay en nuestro corazón. Y es por eso que podemos ver que estos dos roles, ser hijos y ser padres, son importantes para todos. Si los solteros aprendemos cómo debería ser la relación entre padres e hijos a la luz de la palabra de Dios, vamos a aprender a relacionarnos con nuestros amigos, y también vamos a empezar una correcta relación entre esposos. Vamos a entender que cuando la gente está haciéndonos daño, no está haciéndonos daño porque ellos quieran, sino porque están perdidos. Entonces Dios es hermoso. Es la manera en la que Él se relaciona en perfecta comunicación, Padre, Hijo, el Espíritu Santo, tiene una perfecta comunicación, y Él decidió reflejar en la familia la manera en la que nosotros deberíamos de relacionarnos entre nosotros. Cada vez que vemos el pecado en el otro, así como Dios pensó en encarnarse para guiar a hijos perdidos, nosotros deberíamos ser padres donde quiera que estamos. Cada creyente, así sea soltero, debería ser padre espiritual de tanta gente perdida a nuestro alrededor. ¿Cuántos cristianos tienes a tu alrededor en tu trabajo? ¿Cuántos cristianos tienes alrededor en tu barrio? Lo que Dios espera es que tú seas padre espiritual de ellos. Lo que Dios espera es que tengas la actitud que Pablo está diciendo a la gente en Colosenses. Que ustedes puedan promover esa relación de padre e hijo como uno de sus valores cristianos. Ya no más espiritualidades solamente de oración, de ir a la iglesia, de rituales. Necesitamos ver a hijos reales, necesitamos ver a padres cristianos, necesitamos ver esposos, necesitamos ver esposas, necesitamos ver a Cristo encarnado. Pero ¿cuál es nuestra realidad? Padres y madres cristianas se obsesionan con enseñar reglas. Y tenemos familias cristianas que entonces se dan cuenta que el mundo está mal, entonces empiezan a hacer más fuerza en reglas, prohibiciones, y al final estamos creando personas iguales a las de la sociedad, que solamente cambian cuando los pillan,
porque las cosas socialmente están mal, pero no estamos interesados como cristianos en ver por qué mi hijo quiere hacer eso, qué está buscando, qué le hace falta, por qué no ha visto a Cristo como su provisión en el tema del amor, por qué no ha visto a Cristo como su provisión en el tema económico y demás aspectos deberían ser la preocupación de nosotros como cristianos y también de todas las personas que somos nacidos de nuevo. Así que hoy, hermano, hermana, ahí donde tú estás, si el Señor te ha dicho que como cristianos debemos de vivir roles de padres e hijos para la gloria de Dios, es porque tú, siendo soltero, siendo joven, siendo padre, siendo hijo, tienes ese llamado, es una orden para ti, porque eso glorifica al Señor. Y al ver esos dos estándares de lo que debería ser la relación del hijo con el padre y lo que debería ser la relación de los padres y los hijos, hoy debemos reconocer que estamos totalmente limitados de serlo y que no solamente estamos cometiendo nosotros el error, sino también a nuestro alrededor vemos padres que no reflejan a Cristo, que hemos estado obedeciendo cosas que no son la palabra de Dios en nuestros padres, que hemos estado desobedeciendo activamente a su autoridad, que hemos vivido todo al revés. Entonces, por esa razón tenemos que mirar al verdadero modelo de paternidad y el verdadero modelo de hijo que vive para la gloria de Dios. Por eso el punto 3 dice: en Cristo debemos de vivir roles entre padres e hijos como agrada al Señor. El versículo 20 nos da la clave para indicarnos a Cristo. El versículo 20 dice: hijos, sean obedientes a sus padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Eso es agradable. Esto nos recuerda cómo Dios se agrada de esa sumisión de hijos hacia padres. En Lucas 15:20 dice una historia muy especial en la parábola del hijo pródigo. Cómo Dios se agrada de cómo los hijos vuelven a los padres, cómo Dios se glorifica no en una sociedad que le importa 5 de los padres porque no fueron lo que esperé. Como mis padres no me dieron eso, entonces ellos no merecen la sujeción. Como mis padres no son esto, entonces tampoco obedezco. O como mis padres no me dicen esto, entonces les obedezco solamente parcialmente. Como mis hijos no son esto, entonces soy estricto con ellos. Como entre nosotros no somos padres ni hijos, no me preocupo por desde ahora tener un corazón que cultive y que guarde esos hijos perdidos que todos somos, esos padres que la sociedad necesita, esa sumisión al Padre Celestial que todos necesitamos. Pero miren lo que expresa el Señor en Lucas 15:20. Dice: levantándose fue a su padre, el hijo pródigo, después de gastarse toda la herencia. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él, y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: pronto traigan la mejor ropa, vístanlo, pónganle un anillo en su mano y sandalias en sus pies. Traigan el becerro engordado, mátenlo y comamos, regocijémonos, porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. El rol del Señor agradándose porque cada hijo vuelva nos muestra que Dios se agrada en esa relación de padres e hijos que se reconcilian. Dios se agrada en eso, se glorifica en eso. Ese Padre realmente de la parábola del hijo pródigo es nuestro Padre Celestial, que no está esperando a nosotros cargarnos un montón de reglas, sino que Él quiere que nosotros demos cuenta que en su casa, ahí con Él, estamos seguros, en sus reglas estamos amados, tenemos lo que necesitamos. Y por eso el Evangelio del Señor Jesucristo siempre tiene implicaciones hacia la familia, implicaciones prácticas, porque Dios anhela que nosotros le glorifiquemos a través de esas relaciones de sumisión. Todas las relaciones que están a partir del capítulo 3, en donde Dios nos envía a ser como Cristo, si nosotros hemos resucitado, son relaciones de sujeción. La mujer se somete a su esposo, el esposo ama a la esposa como Cristo amó a la iglesia, se sujeta a Cristo, pero también se somete a ella. Los padres entre ellos reconocemos la autoridad entre nosotros porque tenemos una máxima autoridad que necesita ser glorificado en la manera en la que nosotros mostramos cómo Él se relaciona entre padre e hijo, cómo se relaciona con nosotros.
Miren la belleza del profeta Malaquías en el capítulo 4, versículo 6, dice: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera a la tierra con maldición. La promesa de Cristo, uno de los frutos de la obra de Cristo, es que Él va a cambiar el corazón de los hijos y va a hacer que ese corazón nuevamente palpite hacia los padres, que puedan amar los hijos a los padres a pesar de que los padres sean lo que ellos no esperan. Y los padres van a amar a los hijos, y esa relación de reconciliación entre padres e hijos es una promesa del Evangelio. El Señor se complace en las dinámicas de obediencia y amor entre padres e hijos, porque son un perfecto y pequeño reflejo de la perfecta relación de amor y glorificación entre Dios Padre y el Señor Jesucristo Hijo. La obra de Cristo revierte las características de la caída en personas que fueron padres y en hijos que no obedecen a sus padres. Su compasión como padre y su entrega como hijo son lo que nos ha salvado. La compasión de padre y su entrega sujeta al padre del hijo son esa perfecta relación que hoy nos ha salvado como hijos perdidos. La compasión por nuestro extravío y nuestra pérdida le había provocado a él, le tentamos, le desafiamos con nuestros pecados. Pero Él no buscó la manera de hacer solamente recaer su ira sobre nosotros, sino que Jesús recreó el diseño caído de padres e hijos. Hebreos 5:7 lo grafica muy bien. Dice: Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Aunque era hijo, aprendió obediencia, porque padeció, y habiendo sido perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que lo obedecen. Hebreos 7 nos recuerda: Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. La palabra de Dios en Colosenses, cuando dice que nosotros debemos obedecer a nuestros padres como agrada al Señor, nos indica a Cristo. Cuando Cristo, en los días de su carne, siendo hombre, siendo humano, siendo hijo, tuvo que con clamor y con lágrimas pedir a su Dios, a su Padre, que podía librarle, mientras obedecía. La obediencia de Cristo fue sacrificial, fue difícil, le costó la muerte. Pero su encarnación nos muestra la correcta relación de un hijo con su padre. El padre, lleno de su amor por su hijo, obediente, perfectamente, esa obediencia perfecta de Cristo fue la que nos salvó. Su compasión no podía tener como objeto hijos rebeldes como nosotros. Dios no podía simplemente amarnos en nuestra rebeldía. Pero el plan perfecto en Cristo es que el único Hijo de Dios y al mismo tiempo el Padre, con un carácter piadoso, santo, muere Cristo por nuestra desviación. Como hijos desobedientes, Cristo nos reemplaza. Y el perfecto Hijo obediente hasta la muerte reemplazó nuestros roles de padres e hijos que no podían obedecer, que no podían amar el extravío de nuestros hijos, para que hoy nosotros seamos reemplazados por el Padre paciente y por el Hijo obediente. Y ese perfecto Hijo obediente hacia la muerte y el Padre grande en misericordia habiten en nuestra vida. Y es así como el Evangelio transforma los roles de padres e hijos, porque Dios es el perfecto Padre paciente y Jesús es el perfecto Hijo obediente, y nosotros reconocemos que Él vino a morir porque nosotros éramos culpables de nuestra rebeldía, éramos culpables de usar la ley para someter a los hijos, pero el Hijo obediente y el perfecto Padre han actuado para reemplazar nuestra rebeldía. Y habitando en nosotros se cumple la voluntad del Padre de ver al fin en nosotros un corazón que quiere ser obediente,
Un corazón que ya no quiere ver a las personas con legalismo, un corazón de Padre, de gracia. Cuando las personas se equivocan, podemos pensar, así como nuestro Padre Celestial nos vio: he aquí ovejas sin pastor, ovejas que no tienen quien las pastoree, gente que está actuando así porque están perdidos. El Salmo 103:13 dice: como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Hoy podemos recordar que en Cristo podemos vivir los roles de padres e hijos como agrada al Señor, siendo solteros, siendo padres, siendo huérfanos, estando solos, acompañados. Dios quiere un pueblo que refleje ese rol de paternidad que Cristo tuvo con su Padre, y ese rol de hijo que nos muestra esa perfecta relación que hoy nos ha salvado. Necesitamos actuar como padres con nuestros amigos. Necesitamos actuar como hijos con nuestras autoridades. Y miren la belleza de lo que vemos en el Nuevo Testamento. Primera Tesalonicenses 2:10 al 11 dice: porque ustedes son testigos, y también Dios, de cuán santa y cuán irreprensiblemente nos comportamos con ustedes los creyentes. Saben además de la manera en la que los exhortamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de ustedes como un padre lo haría con sus propios hijos. Entonces vemos que el rol de los padres no solamente de los padres, sino que todos los cristianos deberíamos de promover el rol que Cristo ha tenido con nosotros, de ver a las personas en el error y alentarnos, exhortarnos, implorarnos que volvamos por el camino del Evangelio, en donde las cosas son como el Padre Celestial dice que sean. Como iglesia debemos ser una comunidad en donde todos nos consideramos padres de los demás, también en amor, en la manera en la que cuidamos a los demás. Hebreos 12, del 5 al 11 dice: además, habéis olvidado la exhortación que como los hijos se os dirige: hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él. Hebreos nos recuerda que aunque todos no tengamos padres vivos, promover las dinámicas de un buen hijo hacia su padre nos recuerda que tenemos un Padre Celestial verdadero que es bueno, pero que también nos está corrigiendo, que también nos está llamando al camino. Así que hoy debes ser un hijo que se somete a las correcciones, a las instrucciones del verdadero Padre Celestial. Si has nacido de nuevo, entonces debes tener un corazón obediente, como el Hijo verdadero nos lo mostró, una obediencia hasta la muerte. Tal vez hoy no vas a morir por obedecer a Dios, pero en tu sentimiento está poner, así como Jesús, todo lo que esté a tu alcance por obedecer las leyes de Dios. No porque esto sea lo que te salve, sino porque esto le glorifica. Ya hemos sido salvos por la perfecta relación de Padre e Hijo. Su gracia y su favor por nosotros nos ha salvado y ha reemplazado nuestros corazones. Pero si realmente había resucitado, como dice Pablo en Colosenses, entonces tu corazón debe anhelar estar sometido a tu verdadero Padre, y asimismo puedes someterte a tus padres terrenales. Si has resucitado con Cristo, entonces también debes ser ese padre que puede cultivar el corazón de sus hijos antes de hacer caer la ley sobre ellos. Pero también entonces estás buscando ser como ese padre que Dios te ha mostrado con las demás personas que te rodean. Hijos, debemos obedecer si hemos nacido de nuevo. Padres, debemos no exasperar a nuestros hijos si hemos nacido de nuevo. Y al igual que Jesús, tu primera voluntad debe ser hacer la voluntad del Padre, seas padre o seas hijo. Entonces, tú como cristiano serás una piedra viva en este mundo. Al entender que la gente se burla de los cristianos porque la gente dice creer, pero sus familias son un fiasco. Sus roles de padre no muestran la grandeza de Dios. Así que lo que está buscando aquí el apóstol Pablo es que nosotros podamos con nuestra vida práctica exaltar la grandeza de Cristo, y que nuestras vidas por todas partes estén diciendo:
Cristo es suficiente, su amor por el Hijo y el Hijo por el Padre habitan en mí, y es claro que lo que la sociedad necesita es más gente que ame a Cristo de maneras en las que puedan entender que Cristo es suficiente. Y cuando nuestras familias reflejen que Cristo es suficiente, es porque para nosotros nuestro Padre Celestial es suficiente. Para nosotros la obra del Hijo perfecto es suficiente. Así que hoy debes evaluar que tu cristianismo tiene unos varas de medir. Tal vez necesitas ver la sociedad, necesitas ver tu propia vida y necesitas ver, ¿realmente estoy viviendo como si Cristo fuera suficiente o estoy como los colosenses, creyendo que las creencias religiosas, las prácticas religiosas son las que me hacen cristiano? Pablo está redefiniendo la cristiandad. Ser cristiano es tener una coherencia directa en los roles más importantes, porque así lo pensó el Señor. ¿Estás viviendo paternalmente con tus hermanos? ¿Eres como un hijo que obedece las leyes de Dios? Hoy puedes confiar en que si Cristo, el perfecto Hijo, habita en ti, tú puedes obedecer, puedes arrepentirte y volver a caminar hacia Él. Si tú ves a las personas que están equivocando alrededor tuyo, puedes hoy verlos como Dios te ha visto a ti, como un hombre y una mujer perdida, extraviada. Él no vino a derramar su ira directamente. Las primeras palabras de Jesús es: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Nos dio la oportunidad de ver que Él primero se acercó a nosotros porque estábamos perdidos, ni siquiera podíamos encontrarle. Tienes que ver a las personas con un corazón paternal. La gente está perdida. Tú mismo necesitas someterte a la ley de Dios porque estás perdido. No importa si naciste de nuevo. Todos los días eres un hijo dependiente de tu Padre Celestial. Y todos los días ser ese hijo te convierte en un padre espiritual en la iglesia y donde quiera que estés. Oremos al Señor, porque realmente podemos ser como estas personas en Colosas, que entienden que su compromiso es ser padres e hijos para la gloria de Dios, que Cristo sea suficiente en nuestras relaciones y eso muestre realmente que somos cristianos, no que venimos aquí cada 8 días, sino cómo nos sometemos a la ley de Dios y cómo guiamos a otros a que se sometan a su verdadero Padre Celestial. Oremos.